Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El Señor Jesús utiliza una analogía muy interesante y habla acerca de la vid. Se compara a sí mismo con una vid, que sería aquel árbol que produce uvas. Y nos compara a nosotros, sus seguidores, con los pámpanos o las ramas de esa vid. Se menciona claramente que cuando las ramas se mantienen conectadas a la vid, están destinadas a producir frutos, a producir uvas. Y estas uvas obviamente se van a desarrollar como se espera. Sin embargo, si por alguna razón esta rama es cortada de la vid, como ya no tiene conexión con la fuente, estas uvas, si es que tiene alguna, se van a pudrir y la rama misma se va a secar. En el versículo 9 el Señor habla con más claridad y nos invita a permanecer conectados a su amor. Es decir, a permanecer en Él, a permanecer conectados a Él. En el versículo 10 nos dice de que para podernos mantener conectados necesitamos seguir sus mandamientos, es decir, ser obedientes a su palabra. Y si tú te preguntas cuáles son esos mandamientos, en el versículo 12 el Señor se habla de uno de los más importantes en el cual hizo énfasis durante gran parte de su ministerio, que es el que nos amemos unos a otros. Pero me gusta la segunda parte y quiero que le prestes mucha atención. Dice, como Él nos amó a nosotros. Es decir, el Señor Jesús vino a esta tierra para establecer un ejemplo, o para ser un ejemplo para nosotros, para que podamos seguir sus pisadas, para que podamos vivir como Él vivió. A mí me gustaría invitarte a que en tu tiempo libre puedas darle una leída a este capítulo 15 de Juan, especialmente en esta lectura, porque habla de cosas muy interesantes que lamentablemente no puedo hablar de todas ellas en este corto momento. Sin embargo, algo que me llamó mucho la atención es que dos de los frutos a los que Jesús se refiere más en esta cita son el amor y el gozo, que si tú lo analizas bien corresponden precisamente a los primeros dos frutos de los que se habla en Gálatas 5. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Es decir, para que podamos desarrollar estos frutos necesitamos estar conectados a la fuente, que es Jesús. Esa fuente es la que nutre, esa fuente es la que nos permite crecer. Yo me pongo a analizar mi propia vida y me he encontrado a mí mismo cuando locamente me he desconectado de la fuente, y por desconectarme de ella no me refiero de que me he descarriado o he dejado de ser cristiano, sino que quizás ya no he orado lo necesario, ya no le he dedicado el suficiente tiempo a la lectura de la palabra, ya no he buscado al Señor tanto en intimidad como antes. Me he encontrado a mí mismo que siento que soy más vulnerable, estoy más expuesto al mundo, me he visto a mí mismo equivocándome más, fallándole más al Señor, me he visto a mí mismo siendo más estando más expuesto a tentaciones y no respondiendo de la misma manera ante ellas, con la misma fuerza. ¿Por qué? Porque me he desconectado de la fuente, es decir, ya no tengo las fuerzas para luchar en contra de esas cosas que a Dios no le agradan. Pero sin embargo, el mantenerse conectados a la fuente es muy importante porque recibimos lo que proviene de ella. Es decir, aquellos que nos mantenemos conectados a Jesús, podemos vivir como Él vivió, seguir sus pasos, ser firmes como Él lo fue, amar como Él amó, sin reservas, sin ningún tipo de condiciones. Aprendemos a vivir en su gozo, que va más allá de las circunstancias, más allá de las temporadas. Aprendemos a ser más pacientes, que aunque las cosas tomen tiempo, que aunque las circunstancias digan que no van a suceder, esperamos aún así en Él, aprendemos a confiar más en Él. ¿Por qué? Porque nos damos cuenta de que aquel en quien estamos conectados es el que tiene todo bajo control. Yo solamente quisiera decirte algo muy importante que hay en mi corazón. Si no has orado o no estás orando, yo te invito a que ores. Y si estás orando poco, ora más. Si no lees la Biblia, yo te invito a que la leas. Poco a poco, si quieres, lee un versículo. Después de un versículo se va a convertir en un capítulo y vas a encontrar esas riquezas que hay en su palabra. Si no estás dedicándole tiempo a tu intimidad con Dios, yo te invito a que lo hagas, porque si empiezas a
darle más tiempo a la presencia de Dios y te conectas más con Él, te vas a encontrar a ti mismo obedeciendo más a Dios, te vas a encontrar a ti mismo fallándole menos y lo más importante, desarrollando frutos. Pero más que solamente desarrollar esos frutos, te vas a encontrar a ti mismo manteniendo esos frutos.